Señor Bernard, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto. ¿En qué fecha y en qué lugar nació usted? Yo nací en 1931 en Bélgica, la ciudad de Amberes. A los 2 años me llevaron a vivir a Bruselas, la capital, y ahí ya estaba en la escuela primaria cuando la guerra empezó. ¿Qué edad tenía cuando la guerra empezó? Tenía 9 años. ¿Y qué recuerda de ese tiempo? Me acuerdo unos aviones que sobrevolaban la casa o el departamento donde vivíamos, y toda la gente bajaba, los adultos, y nosotros en nuestro cuarto. Después miré por la ventana y vi todo el mundo ahí, aglomerados y todo, y gritando, es la guerra, con voz de susto. Entonces, como yo no sabía que era la guerra, dije, por fin algo divertido. Así fue el primer día cuando los alemanes sobrevolaron Bélgica para bombardear Francia, porque Bélgica en 18 días se rindió. El 10 de mayo llegaron los aviones, sobrevolaron la casa, todo el mundo alterado, y yo medio divertido de ver los aviones. Así empezó. ¿Tenía usted hermanos? Una hermana. ¿Qué hicieron sus padres para protegerlos? Es decir, ¿qué hicieron para proteger a la familia en estos tiempos de guerra? Bueno, primero nos fuimos de Bruselas caminando y en tren, en lo que se podía. Nos llegamos a la mitad de Francia caminando porque ya no había carbón para los trenes, no teníamos coche. Entonces mi papá, las 2 maletotas en una carretilla, y mi mamá, un hijo de cada lado. Llegamos a la mitad de Francia más o menos, no sé dónde, y los alemanes nos ganaron el trayecto, entonces ya no tenía caso continuar. Entonces ahí nos quedamos una semana aproximadamente y nos regresamos a Bruselas. ¿En dónde se quedaron durante esta semana? Una granja, dormíamos con cerdos y comíamos tripas de cerdos, kosher. ¿No? ¿Qué pasó después de ese tiempo en la granja? Estuvimos una semana y cuando llegaron ahí los alemanes ya no tenía caso seguir, entonces nos regresamos a la casa y estuvimos en paz durante 2 años. En 1942 nos metieron la estrella de David a María, que decía Jude, que quiere decir judío, y entonces el mismo día el director me llamó a su oficina y me dijo que por favor dejara de ir a la escuela, porque aunque era el mejor alumno de mi grupo, él no podía dejar judíos estudiando en su institución. Entonces, a partir de este día, ya supe que no era un chiste, que de veras era judío y que me iba a costar. ¿Y cuál fue su reacción cuando el director le dijo eso? No, yo me puse feliz. No sé qué iba a hacer, no sabía qué iba a hacer, pero yo estaba feliz. Imagínense, no, sin tareas, sin nada. Muy bien. ¿Sucedió lo mismo con su hermana? También llegó con la noticia. ¿Iban en la misma escuela su hermana y usted? Sí, pero ella en una clase más arriba porque tiene 16 meses más que yo. ¿Cómo reaccionaron sus padres cuando se enteraron que los expulsaron de la escuela? Me imagino que pensaron, ya está empezando. No sé qué, porque era muy chiquito, pero yo creo que lo que dijeron es, ya empezó. Y se referían obviamente a la persecución. ¿Qué pasó después de eso? Unas semanas después, en la fila para comprar unos arenques, mi papá encontró a un cura que él conocía de antes. Entonces le dije, por favor, ayúdame a salvar a mis hijos. Y el cura me tuvo en su casa unas semanas, no sé cuánto, antes de que me colocara en una familia bien avenida, se dice, bien avenida de Bélgica, no judíos.
¿Y cómo fue ese tiempo en la casa del cura? Bueno, probablemente lo peor que he vivido fue esto porque abusó de mí y no me gustaba. No me gustaba porque no tenía tendencias y aparte porque transpiraba mucho. Entonces me daba asco, realmente. Y además porque usted era un niño. Además no podía quejarme a nadie. ¿Y todo este tiempo que estuvo con el cura, usted ya no tuvo contacto con sus papás? No, ya no. A partir de entonces ya no. Ni sabía dónde estaba, no. Yo creo que él sí sabía, pero... Entonces después me metió él en las vacaciones escolares en la casa de una de las gente más ricas de Bélgica, que se llaman Van der Elst. Con los Van der Elst aprendí a vivir en sociedad, dónde se ponen los cubiertos, cómo se come, desayuno en la cama, almohadas de... ¿Plumas? Plumas, etcétera, etcétera, todo el gran lujo. Mi cuarto quedaba sobre una avenida con árboles grandes. En la mañana me despertaban los pajaritos. Y fue un buen tiempo, corto, porque fueron unas vacaciones. Cuando terminaron estas vacaciones, me mandaron con su hijo, que ya estaba inscrito, en un pequeño seminario, que es un secundario para los que después quieren volverse curas. Allá cambié de nombre, ya definitivamente, al nombre nuevo de mi papá. Cambié de religión y tenía que tener mucho cuidado lo que hablaba, porque solo el padre superior sabía que era un niño judío escondido. ¿Lo bautizaron? Después, al final, sí. ¿A qué edad lo bautizaron? 13 años, a los 13 años. ¿Y cómo se sintió usted durante todo este tiempo en el seminario? Es donde sentí la primera vez la soledad con falsedad, porque ya no era yo, ya tenía otro apellido, ya servía la misa, ya no era judío para nada. Nunca éramos muy judíos en la casa, porque como la mayoría de los judíos, sí íbamos a Rosh Hashanah y a Yom Kippur y punto, ¿no? Pero ahí, de plano, atendía la misa. Cuando se iban de vacaciones yo no iba. Sí, usted se quedaba porque no tenía dónde ir. Y no sabía dónde estaban mis papás. Entonces, en vez de servir una misa todos los días, servía la misa de todos los curas. Era buen católico. ¿Se sintió solo entonces? Muy solo y sobre todo el hecho de tener que ser otra persona, con otro apellido, con otra religión, con 20.000 cosas diferentes. ¿Y su hermana en dónde estuvo todo este tiempo? En un castillo, se llama Château de Belleuil, que era de un príncipe belga, y él tenía un convento ahí adentro. Y en este convento ella se quedó y además ella cambió de religión en serio y todavía hoy en día es católica. ¿Y sus papás en dónde se escondieron? Se escondieron durante todos estos años en un cuarto piso de una farmacia donde el señor era presidente del Partido Comunista, fundador de la Bandera Roja, que era el periódico, capitalista a morir, pero comunista de convicción. Entonces él era una buenísima persona. Creo que ya falleció, no estoy seguro. Pero todavía cuando voy veo a su hija que está en la farmacia. ¿Usted cuántos años estuvo en el seminario? 3 años. 3 años porque cuando terminó, cuando llegaron los americanos e ingleses a liberar Bélgica, mis papás vinieron, vieron que estaba bien, con mi hermana, que ya había salido del convento. Y se regresaron los 3 a Bruselas, dejándome allá 1 año más, porque no había que comer. Entonces decían, mientras tú estás acá, tú vas a comer, tú vas a estudiar.
Entonces, y los curas me querían mucho porque dicen que era buen alumno. Ya nadie abusó de usted en esta institución. No, me pegaban igual que a otros niños, con regla, punto, en las manos. Pero eso era pan de cada día. Entonces, cuando terminó la guerra, sus papás fueron por usted al seminario, pero no se lo llevaron porque pues no tenían cómo mantenerlo. Exacto, no sabía qué iban a hacer para comer. ¿Qué sintió cuando vio a sus padres después de no haberlos visto por tanto tiempo? Nada, más bien coraje. Y además a mí no me interesaba mucho, no sentí nada para ellos. Como que les culpaba de lo que me había pasado, porque era chico, ¿no? Tenía que encontrar a alguien para culpar. Supongo que usted sí quería salir del convento. Sí, quería salir. No sabía qué iba a hacer, pero sí quise salir. Finalmente sus padres volvieron por usted un año después y ahora sí se fue con ellos. Sí. ¿A dónde se fueron? A Bruselas. ¿Qué hicieron para tratar de volver a tener una vida normal? Yo creo que nada, que eso se da normalmente en una familia, donde manda el que manda, donde tratan de darnos de comer, poco cariño. Por eso yo tengo este problema. A mis hijos no les di mucho cariño porque no aprendí. Eso se aprende. ¿Alguna vez le platicaron sus padres a usted cómo le habían pasado ellos durante todo este tiempo de guerra? Ni una palabra. Nunca les pregunté y nunca me dijeron. Ya, es como un capítulo que le pone un muro, no quiero saber. ¿Se casó en Bruselas? Sí, me casé a los 22 años como cualquier tonto. ¿Y cómo fue que llegó a México? ¿Tiene usted tiempo? ¿No tiene rollos ahí para Sí, tenemos tiempo. que se acabe? Yo quería irme de Bélgica por dos motivos. Uno, era a principios de los 50, iba a haber guerra de Corea entre las dos. Entonces yo dije, Europa siempre es el que más pega. No quiero estar en Europa. Dos, ya que me voy, quiero buscar un lugar con sol. Entonces tomé mucho sol en Ecuador, donde llegué, y me dio cáncer de la piel por todos lados y durante muchos años. Entonces de Bélgica a Ecuador. ¿Cómo fue su viaje? ¿Cómo llegué? Llegué sin idioma. Llegué en un barco italiano de tercera clase. Me enredé con tantos spaghetti que comí. Y tenía $300 en mi bolsillo cuando llegué. Y gracias a Dios había escogido el país donde el cambio era bueno y donde la vida era barata, porque me tardé como 2 meses a encontrar un trabajo. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 2 veces un año, porque en medio fui a Colombia a buscar suerte. ¿Sus papás se quedaron en Bruselas? Sí. ¿Y sus hijos nacieron en Ecuador? Uno en Colombia durante el intermedio y la otra en México. ¿Le gustó México cuando llegó aquí? Me gustó mucho cuando llegué. Cambiaron un poco las cosas, pero me sigue gustando. Entonces llegué aquí, había 5 millones de habitantes en la capital. Dejaba usted la puerta abierta de su casa. Todo el mundo sonriente. No había problemas. Entonces dije, aquí es donde quiero vivir. ¿Qué lección de vida le dejó la infancia que usted vivió? Que hay que aprovechar todos los días y vivir lo mejor posible. Señor Bernard, ¿cómo describe usted la felicidad? Unas pinceladas de dorado sobre fondos de varios grises, porque así es la vida. Y si no está feliz, tiene que cambiar, porque la felicidad se merece. No se adquiere, se merece, está dentro. Si usted no la libera, no la tiene. Yo normalmente soy un hombre feliz. Eso me da mucho gusto. ¿Qué podría decir? Que la vida es una lucha, que hay que luchar todos los días por lo que uno quiere,
Por lo que uno no quiere, hay que luchar para ser fuerte y cambiarlo. Señor Bernard, muchas gracias por darnos una entrevista de la que hay mucho que aprender. Gracias por preguntarme todo eso. Estoy a sus órdenes. Fue un placer haber platicado con usted. Fue mi placer, gracias.